Espacio contratado. RBC no se solidariza necesariamente con el contenido y las opiniones vertidas en este programa. El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. Son las... ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7 en punto de la mañana y vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 12 de octubre del año 2018 y como todas las mañanas les hago llegar un afectuoso saludo a quienes nos están escuchando ya a través del 104.7 la FM aquí en RBC Radio. Gracias también a quienes lo hacen a través de nuestra plataforma en internet. Ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo en idlradio.p, también en RBC Online y también en Facebook, donde pueden escribir, pueden también hacernos llegar sus comentarios y, por cierto, hacer lo que gentilmente hacen todas las mañanas, que es compartir este espacio. Gracias también a quienes nos están escuchando en distintas zonas del país, y es que el programa se está transmitiendo en vivo y en directo a través de la red nacional de IDL Radio, que, como ustedes saben, está distribuida a lo largo y ancho de nuestro querido país. Gracias también a quienes nos siguen desde fuera del país y a otros medios de comunicación que, como el día de hoy, toman algunas notas, unos puntos de vista que se expresan aquí en el programa y lo suman a la cobertura que hacen todos los días sobre los temas que consideran son los más relevantes. Hoy día hay mucho que comentar y por eso es que hemos cambiado el orden del programa. Habitualmente a esta hora ustedes esperan los puntos de vista editoriales que hacemos sobre los temas que más nos llaman la atención y muchas veces, por cierto, nos preocupan, pero hoy día vamos a postergar eso hacia más o menos las 7:20 de la mañana, porque tengo una visita que quiero anunciar y me parece que no solo es pertinente, sino muy importante en términos de, dentro de las varias noticias malas que se han presentado el día de ayer, hay una que resalta por ser más bien buena y positiva, y es que el Tribunal Constitucional acaba de hacer lo correcto: dejar sin efecto, sacar del ordenamiento legal esta ley llamada como la ley Mulder. Mulder, entendido ya a estas alturas por esa iniciativa y por otras como Mordaza. La ley Mordaza ha sido traída abajo por el Tribunal Constitucional en un razonamiento que me parece que es lo suficientemente consistente, pero comprensivo en términos de la libertad de expresión, que creo que puede terminar, ojalá sea así, poniendo un candado a cualquier intento de acallar a la prensa en su relación con la población, que merece estar debidamente informada. Nos visita esta mañana el miembro del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, que ha tenido la gentileza de venir antes de comenzar sus labores en el tribunal aquí a la radio para darnos algún detalle de esta muy buena decisión. Doctor Eloy Espinosa, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias, Glatzer, siempre es un placer estar contigo y con las personas que nos ven o nos escuchan. Sí, yo quisiera comenzar preguntándole por lo que ayer han decidido en el Tribunal Constitucional, o que se ha conocido ayer. ¿Cuál es el principio constitucional que ha resguardado el tribunal, o los principios constitucionales, en el marco de esta discusión que, claro, tenía claramente ribetes políticos, pero que se planteó en clave como de restricción más bien para que el Estado procurara utilizar otros medios y no contratar a privados, en el razonamiento demagógico desde mi punto de vista, que se gasta mucha plata en eso? Pero ¿qué dice el tribunal concretamente? ¿Cuál es el razonamiento? Bueno, vamos por partes. Por Como favor, podrás sí comprender, yo no puedo hacer una evaluación política, yo soy sin juez. duda. Entonces, lo que a mí me corresponde señalar es que se planteaban dos grandes temas de discusión. Ajá. Primero, el procedimiento y cómo se había aprobado esta ley. Entonces, si se había cumplido con pautas básicas o se había salido de este parámetro, y sobre todo la discusión de fondo, si se habían vulnerado algunos derechos. ¿Por qué? Es justo pensar que el gasto estatal asignado, por ejemplo, a publicidad, no puede hacerse de cualquier manera. Sin duda. Pero la posibilidad de restringir este gasto o de ordenar este gasto no puede llevarnos a situaciones de prohibición prácticamente absoluta, porque si uno miraba la ley, no se puede gastar en medios que no son estatales. Entonces, y a tal caso las excepciones que se planteaban eran muy pequeñas. Entonces,
hemos hecho lo que se llama un análisis de proporcionalidad. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Está bien, queremos proteger la asignación correcta del gasto, pero esta es la vía correcta, o hay otras alternativas. Y finalmente uno mirando, por ejemplo, si yo quiero controlar gasto público, para eso está, por ejemplo, la Contraloría. De acuerdo. Entonces, si yo quiero controlar gasto público, establezcamos algunos criterios, resucitando la ley del 2008, reglamentándola, aprobando una nueva, o como planteó el tribunal, algunos criterios que no se deberían dejar de tomar en cuenta. Pero lo que no podemos es decir, no se puede. De acuerdo, es decir, la proporcionalidad o la racionalidad. La proporcionalidad es, estamos, digamos, de acuerdo en que esto tiene que hacerse de manera ordenada, sin duda tiene que haber algunos criterios claramente establecidos para que se pueda asignar la publicidad, pero si la preocupación es esa, no tienes pues que anular la publicidad. Exacto, efectivamente, no irte al extremo. En efecto, Ajá. y sobre todo cuando ese extremo vulnera ciertas situaciones claves. Por Ajá. ejemplo, Ahí, por ejemplo, ¿cuáles son los derechos concretos ahí vamos, precisamente a eso vamos, Glatzer. Entonces, viola lo que es el derecho a la información. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el Estado lo que necesita es también hacer lo que se llama publicidad institucional, Uh-huh. o sea, campañas, o cuestiones como esta, una empresa estatal que presta un servicio público lo tiene que suspender por una cuestión de fuerza mayor, cómo comunicarnos, por ejemplo, en situaciones de desastre. Entonces, hay situaciones en las cuales una campaña, por ejemplo, de salud para enfrentar el tema de la anemia. Entonces, si estas situaciones no llegan por los mecanismos más adecuados, eficientes, más al acceso de las personas en espacios tan importantes como este, o en otros espacios de otras radios, o la televisión, o los periódicos, entonces, ¿cómo la gente se entera? Ajá. Entonces, ¿cómo la gente entonces conoce del accionar estatal, se puede beneficiar de eso, puede opinar sobre eso, puede plantear cambios sobre eso? Entonces, una cosa es regular y otra cosa es prohibir. De acuerdo. Entonces, la prohibición nos priva de este espacio de estar debidamente comunicados. Por lo tanto, digamos, el derecho fundamental protegido es el derecho que tiene todo ciudadano en una sociedad democrática a estar debidamente informado de un Estado que debería estar atento a buscar resolver sus problemas. Ese es el principio fundamental de cara a la gente. Yo creo que sin con eso, porque ya lo ha comentado también mi colega, el presidente del tribunal, yo no estoy adelantando algo que no se sepa, la sentencia estará publicada a más tardar el día 22, Uh-huh. porque tenemos un plazo de ley para que cada cual ordene sus votos, pero la discusión central ha sido sobre ese tema, ha sido también sobre si el Estado tiene una cantidad de dinero asignada para contratar e invertir en publicidad. Si yo pongo estas limitaciones, ¿está respetando esa libertad de contratar? Entonces, luego otro tema sin duda discutido y a discutir es si hay que tomar acciones de emergencia. Estas tienen que hacerse por decreto supremo y no, como decía la norma, por decreto de urgencia. O sea, hay varias cosas, pero digamos que la central es no perder de vista para qué se hace publicidad. Se hace publicidad para informar, y el informar significa que pueda yo tener un acceso fluido a esa información, que pueda entonces, en función de esa información a la cual llego, generar respuestas, generar opiniones, uh-huh. y de parte del ciudadano y de parte del Estado materializar acciones concretas y, por qué no decirlo, políticas públicas, sobre todo en el tema de derechos sociales que inciden directamente en la población. Ya, de acuerdo. Por ejemplo, para poner un tema muy concreto, que además el presidente de la República acaba de anunciar, de cara a lo que el 9 de diciembre vamos a hacer no solo para elegir en segunda vuelta en 16 regiones a gobernadores, sino el tema del referéndum, va a ser ahora posible que se puedan desarrollar las campañas informativas en general sobre el sentido de lo que puede pasar ahí a propósito de esto, por ejemplo. En realidad la misma ley daba alguna excepción para el tema electoral, pero sin duda
a partir de, a más tardar el día 23, cualquier gestión que se quiera hacer para difundir cualquier política, ojo, no solo de gobierno nacional, es verdad, entonces de gobierno regional, entonces de cualquier entidad pública, va a ser muchísimo más fácil. Por ejemplo, si el mismo Poder Judicial quiere facilitar el acceso a información de lo que pasa en sus juzgados, no va a tener que recurrir a su canal de televisión solamente o los canales estatales, puede recurrir a otros medios. Entonces yo creo que es importante no perder de vista cuál es el necesario equilibrio de las cosas. El dinero público que lo ponemos todos los ciudadanos no está para derrocharse, pero eso no quiere decir que la labor que hace o que debiera hacer el Estado y que los ciudadanos deben conocer, evaluar y aprovechar en la medida de lo posible, no esté al acceso de ellos debidamente porque no se informa a cabalidad. Ahora, después de ya el Tribunal Constitucional haber resuelto y dispuesto esto o sacado del ordenamiento legal esta ley, y esto se va a publicar ya, como usted dice, dentro de unos pocos días, si es que el genuino interés de quienes impulsaban este proyecto era que esto mejorara, yendo al extremo que el tribunal dice no es lo conveniente y lo proporcional, ¿qué cosa debería ser la consecuencia lógica? Que se empiece a discutir un desarrollo de eso que establezca los criterios. Bueno, y ahí la prioridad la establece cuál va a ser la pauta. Si había una ley en el 2008 que nunca se reglamentó, si es que van a tomar esa ley como está y reglamentarla, si es que la van a actualizar, si van a hacer, como ya se ha anunciado, hay congresistas que están presentando nuevos proyectos de ley, pero lo que sí hay que tomar en serio es la necesidad de regular este tema. Pero regular, repito, no es prohibir, no es privar a la ciudadanía del acceso a la información para que pueda armarse sus propios criterios y pueda tomar sus propias decisiones. Ahora, pero lo que no podría pasar, y esta es la pregunta, es, para decirlo de manera más coloquial, sacarle la vuelta a lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, porque ayer escuchaba al congresista Mulder diciendo que, si bien respeta lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, pero él va a presentar un proyecto insistiendo un poco en esa perspectiva. Eso, digamos, más o menos estaría anunciando que si llega nuevamente al tribunal va a correr la misma suerte. Bueno, yo opino sobre leyes cuya constitucionalidad se pone en entredicho y se pone en nuestro conocimiento. Entonces, si yo hablo sobre un posible proyecto, podría entenderse como un adelanto de opinión. De acuerdo. Entonces, no, pero digo, al margen de el proyecto que está establecido, digo, no podría cualquier, que de repente muchos congresistas van a decir, efectivamente el tribunal tiene ha puesto unos parámetros, unos criterios, vamos a hacer el reglamento, sacar una nueva ley que se dialogue con eso. Pero hay otros que pueden decir, no, yo voy a insistir en una cosa. Yo lo que creo es que hay que invocar a todos los sectores en un escenario donde a nivel nacional estamos en un clima de preocupante crispación, que una cuestión clave en el Estado constitucional es respetar los pronunciamientos de los jueces. Entonces, existe un tribunal constitucional precisamente para dar una respuesta conforme a la Constitución y para cerrar ciertas discusiones o para orientar entonces cómo tiene que caminarse dentro de un parámetro constitucional. Si ese tipo de pronunciamientos no los acogemos, entonces vamos a asentar un clima de crispación, vamos a asentar un clima de conflicto que a nada bueno lleva. Entonces, eso no quiere decir que todos tengamos que coincidir en todos. La discrepancia siempre es bienvenida, pero entonces cuando tenemos una situación que parece insalvable, vamos a alguien al cual le reconocemos competencia para opinar, pronunciarse y seguir lo que esa persona o esa institución señala. Sí. Y eso es el papel de un juez, entonces, y sobre todo de un tribunal constitucional. Sí. Ahora, doctor Eloy Espinosa, y desde el otro lado, es decir, porque efectivamente el tribunal expresa también una preocupación y por eso de alguna manera establece que se deben a su vez crear criterios transparentes para poder regular lo que es la adjudicación de la publicidad o la difusión de lo que el gobierno quiera comunicar a los ciudadanos, porque lo que está por lo menos a la base de lo que pareciera el interés de quienes la impulsaban es que finalmente en la relación del poder con la prensa no se establezca de tal manera que
la prensa sea muy amigable y cercana al poder, porque este le pone publicidad estatal que a su vez genera que los medios de comunicación algunos puedan seguir subsistiendo. ¿Cómo se hace para evitar esa distorsión también en una relación que por lo general tiene que ser distante, puede ser cordial, pero distante en términos de lo que toca cada uno? Lo cortés no quita lo valiente. Es igual como pasa con nosotros. El juez no está para ser amigo, entonces del poder, está para llevar una relación cordial con el poder político, el poder económico, pero sí para poder señalar cuando ese poder político, ese poder económico, como ocurre en nuestro caso, no va conforme a los parámetros constitucionales. Entonces, mecanismos, hay muchísimos. En primer lugar, si estamos hablando de gasto público, entonces hay entidades que se encargan de controlar el gasto público. Entonces, un tema importante son los seguimientos previos, concurrentes y reparadores de Contraloría, para ver cómo se asigna. Dos, si yo lo que quiero es hacer una campaña masiva, entonces a un público, entonces allí lo que tengo que ver es la ratio del medio, entonces al cual tengo que dirigir. Claro, la idoneidad del medio en términos de su cobertura. Exactamente. O por ejemplo en una zona de frontera donde no llegan los medios de comunicación de alcance nacional y hay pequeñas radioemisoras comunitarias que además hablan en el idioma o la lengua que habla la población, es ahí donde hay que... Completamente de acuerdo. Por ejemplo, lo que estamos trabajando con el Ministerio de Cultura, que es precisamente la capacitación de funcionarios públicos en lenguas originarias para que puedan prestar su servicio allí, a propósito de una sentencia del tribunal, porque en algunos casos yo lo que voy a ver es una cuestión masiva a nivel nacional, en otros lo que voy a ver es un público objetivo, que puede ser un público que habla lenguas originarias, un público que tiene acceso a ciertos medios y otros no, un público por cuestión de edad que prefiere ciertas coberturas de medios y no otras. Esos son los criterios que hemos planteado. Entonces se tiene que tomar en cuenta, si estamos hablando de información y de comunicación, a quién se va dirigido el mensaje. Entonces hay que buscar criterios objetivos para plantear que justamente ese mensaje llegue a quien corresponde, y quien corresponde pueda tomar las acciones de acuerdo o no de acuerdo con esta pauta, pero no desconociéndola. Sí, porque digamos también establece el tribunal que claro, no se puede tomar una medida buscando a la apariencia que es para generar ahorro en el Estado, cuando claramente puede también ser una respuesta a cómo los políticos entienden está funcionando o desarrollando su accionar los medios de comunicación, porque en este proyecto claramente, por lo menos yo lo he planteado, era una especie como de castigo a los medios, de venganza a los medios por una cobertura que a determinados políticos no les ha gustado frente a algunos temas. Bueno, entonces es bien importante. Eso yo no lo puedo decir por motivos obvios, porque ya eso implica un análisis político muy respetable. Entonces, pero claro, mi papel de juez es evaluar, entonces si lo que estaba planteándose en esta ley, cuya nulidad hemos declarado y que seguramente se hará materializar estos días, es si se puede hacer una interpretación conforme con el derecho y los derechos. Entonces nosotros estamos considerando que tal como está planteada no responde un parámetro de respeto de ciertos derechos o de ciertas competencias institucionales, y por ello entonces hemos decidido que la nula. Si bien una regulación distinta que creo que es necesaria para bien de todos, entonces lo que hemos es esbozado unos criterios, y si esos criterios se hacen a través de una nueva normativa o de una actualización de una normativa que existió pero nunca se puso en práctica, ya eso escapa a lo que ustedes pueden hacer, efectivamente. Ahora, doctor Eloy Espinosa, y en torno a, usted lo ha dicho bien, en general un Estado constitucional de derecho, el Tribunal Constitucional es fundamental, más aún en escenarios de crispación donde hay que reconducir institucionalmente a veces discusiones que la política por lo general solo entiende en confrontación, a veces muy abierta. ¿Qué otros casos está viendo el Tribunal Constitucional que en los próximos días puedan ayudar a desentrampar varias de estas cosas que están sucediendo? Bueno, el Tribunal siempre tiene por su papel de mediación bajo parámetros jurídicos temas delicados que ver. Sin duda el tema de la cuestión de confianza,
la regulación hecha en el reglamento del Congreso es un tema que ya escuchamos a las dos partes, a los congresistas que estuvieron en contra de esta regulación, a la representación del mismo Congreso, y estamos en el plazo para resolver este tema y evaluar si esta modificación que se ha hecho responde a parámetros constitucionales o no. Ese es un caso que debemos estar viendo en estos días, y así como algunos otros que tienen que ver con temas tan delicados como consulta previa, como el tema de cómo se manejan los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de algunas autoridades públicas, por ejemplo como la SUNAT. Entonces son temas que el tema de las pensiones militares y policiales, claro. Entonces son temas que son siempre delicados, pero ahí independientemente, porque en un colegiado no todo el mundo tiene por qué pensar igual, entonces nuestro esfuerzo de todos, eso es lo que entonces es tratar de dar la mejor respuesta posible. Podemos equivocarnos, pero siempre tratamos de dar la mejor respuesta posible. Sí, ahora, solamente sobre el primer aspecto que nos ha dicho, está ya el Tribunal Constitucional discutiendo, ya se escucharon a las partes y está por resolver. ¿Podrá salir más o menos, en términos temporales digo, más o menos a la par de la publicación de la ley, de lo que ayer ha dispuesto el tribunal, la decisión sobre el caso de la cuestión de confianza? Más o menos, estamos hablando de octubre, puede ser, ¿va a ser este año? A ver, en plazos de hecho tiene que ser este año bajo cualquier concepto, pero el tema es, nosotros después de lo que llamamos los abogados la vista de la causa, o sea, la audiencia donde van las dos partes, y también algunas personas que pueden dar mayores elementos de juicio para resolver mejor. Entonces tenemos 30 días hábiles para resolver, o sea, mes y medio. Estamos en el plazo y, conociendo la buena voluntad de mis colegas, considero que vamos a resolver dentro de ese plazo. ¿Y ese plazo cuándo acabaría? A fines de mes, o sea, antes de fin de mes debería estar ya, o a principios de noviembre a más tardar. Debería estar resuelto ya este caso de la cuestión de confianza. Así es. Porque usted ha visto, y claro, esto escapa a lo que puede hacer el tribunal, ha habido toda una reacción a propósito de que el presidente de la República, justamente en la convocatoria de referencia al referéndum, ha hecho notar su disconformidad con una de las reformas, que es la cuarta, y que tiene que ver con el tema de la bicameralidad y en particular con el tema de la cuestión de confianza. Es decir, el tema es sumamente pertinente y tal vez la decisión del tribunal puede ilustrar esa discusión y ojalá conducirla como corresponda. Bueno, nosotros no le vamos a escurrir al bulto, entonces, como puede verse, los casos importantes, todos son importantes, pero entonces aquellos que tienen una connotación muy central dentro de la vida política, económica, nacional, tratamos de resolverlos lo más pronto posible. Y este es uno de ellos. Sin duda. Ahora, también hay que tener en cuenta algo, hay plazos y además hay la discusión de 7 personas en un colegiado, y para armar criterios en un sentido, recordemos que para declarar una norma inconstitucional se necesitan 5 votos de 7, entonces no es un proceso sencillo tampoco. Entonces esto toma su tiempo, a veces no por mucho madrugar se amanece más temprano, entonces la discusión entiendo se va a dar. Ahora, pero a veces también pasa lo contrario, que demorarse tanto no ayuda a resolver problemas que tienen turbulencias. Siempre hay que buscar resolver dentro de un plazo razonable. Entonces, pero ese plazo razonable no es necesariamente correr, pero tampoco es detenerse y esperar. Sí. Entonces, en ese equilibrio tratamos de manejarnos. Sí, porque es fundamental lo que pueda hacer el Tribunal Constitucional. Doctor Eloy Espinosa, le agradezco mucho por haber venido a conversar con nosotros. Gracias por invitarnos y a disposición siempre de ustedes. Muy amable, que le vaya muy bien, y creo que es una magnífica noticia esta que nos ha dado el Tribunal Constitucional, dando cuenta de que la democracia justamente tiene esa posibilidad de, cuando hay un exceso, pues un canal para que pueda evitar de que este se materialice. Ha sido Eloy Espinosa Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional, que ha conversado con nosotros. Voy a una pausa, regreso un instante, y cuando regrese hago comentarios sobre otros temas que más bien nos llaman a la preocupación. Ya volvemos. No hay derecho, no.
Ya regresamos en No hay derecho. No hay derecho, no. ¿Conoces al juez de tu localidad o cuáles son sus mejores sentencias? Las reformas de transparencia en el Poder Judicial ayudan a generar condiciones para una mayor independencia, a mayor acceso a la información, menos posibilidad de corrupción. Más información en www.justiciaviva.org.pe. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes